con una lámina que dice Lucas 4:18. Habla sobre la salvación, sanando la herida, porque sanar una herida es salvar, ¿no? Sanar la herida es bendición. El Espíritu del Señor está sobre mí. Esta referencia también aparece en Isaías 61, ¿no? La hacía Yeshua, ¿no? La hacía Yeshua vamos a poner la lámina nuevamente para que la gente lo vea. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar. Este es Yeshua, diciendo, afirmando, el Mesías, dice, he sido enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ese es el mensaje principal de esta referencia, que es sanar a los que están heridos, sanar a los que están tal vez en una odisea y quieren ser felices, pero pues no lo consiguen esa bendición. Quebrantados de corazón, a pregonar la libertad. Cuando usted perdona, cuando usted es sanado con esas heridas que le han marcado y usted pregona la libertad en el Mesías, entonces usted es liberado a causa de ese quebrantamiento de corazón. Perdón. Dice, a libertar a los cautivos y vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos. Cuando usted está sin perdonar y usted no ha sanado la herida, usted está oprimido bajo esa matriz. Y usted tiene que ser entonces hoy, en el nombre del Mesías, en nombre de Yeshua HaMashiach, usted tiene que ser hoy quebrantado de corazón, tiene que ser arrepentimiento genuino. Y vamos a cerrar hoy ese ciclo de mentiras. Sí, que las enseñanzas sean esas enseñanzas para nuestra vida, pues, que cada herida, lejos de causarnos el dolor permanente que por lo general causa una herida, pues sirva de enseñanza para nuestra vida y la vida de otros y podemos ser libres. Hay una lámina por allí bien interesante acerca de los muros del dolor. Lo tenemos por allí y es pues una imagen, habla a veces más que 1000 palabras, ¿no? Allí tenemos los muros del dolor y vemos pues en este caso, como estamos hablando de sanando al herido, tenemos que hay mucha gente, el programa pasado hablábamos acerca de quienes juzgan, acerca de quienes hacen injusticia, pero entendemos que hay un juicio que es el juicio justo, ¿verdad? Un juicio de valor, ¿cierto, pastor? Sí es, que puede estar apegado a la justicia, porque Dios es juez. Dios es juez y Dios es un juez que no es un juez como el hombre, pero Él es justo. Que puede lanzar según lo que pueda tener como interés. Nuestro juez es un juez justo que no tiene ninguna condición, simplemente hacer la justicia, que es su principal, digamos, herencia. Y nosotros como hijos y herederos del reino, hacer la voluntad de Dios es hacer justicia. Hacer la voluntad de Dios es trabajar en justicia. Hacer la voluntad de Dios es andar en justicia, someter las cosas a la justicia. Y fíjense que muchos decían, de los que están interpretando la palabra, David, Salomón, ellos decían que querían andar en la justicia de Dios. Importante esta palabra, andar en justicia. Ese es el anhelo del corazón de Dios, que la gente ande en la justicia de Dios. Pero ¿y qué hay si pasa este caso, como el que tenemos en la lámina? Que hay seres humanos que cometen injusticia. Somos seres humanos y todos nos equivocamos. Alguno de nosotros ha estado en algún momento de nuestra vida en la situación en la que veíamos allí en esa imagen. La injusticia que, por supuesto, puede llegar a maltratar física o verbalmente. Sí, esta injusticia viene, por supuesto, de parte del ser humano, porque Dios no se equivoca. Él es claro en las cosas que hace y Él respeta y es fiel a su pacto y a su palabra. Entonces, ¿qué pasa con el que está del otro lado, con el que recibe la injusticia? Empieza a presentar esa serie de síntomas que vemos allí en la laminita: tristeza, frustración, inseguridad, amargura. El riesgo de comparar a esa figura de autoridad o esa persona que le esté haciendo injusticia con la figura de autoridad que es Dios, que no tiene la culpa para nada de lo que está haciendo ese otro ser humano en el caso de la injusticia, y se corre el riesgo también de la copia de un patrón equivocado por parte de aquel que está siendo herido. Entonces muchas veces vemos que entre las mismas relaciones, pastor, entre familia, sí, padres e hijos, pareja, amigos, pasa esto, sucede esto, hay como una especie de muro que se levanta
de alejamiento, de rechazo, pero es porque la persona también activa ese mecanismo de defensa que dice, ya va, ya está bueno, Claro. ya me cansé de que me hagan tanta injusticia, entonces vamos a evitar lo que dicen en psicología, evitar el contacto, ¿no? El contacto. Sí, el ser humano de por sí ya viene con un grado de concupiscencia, lo dice la palabra, venimos con un grado de maldad, un gen de maldad. El Señor habla en su palabra, en la Escritura, que nosotros pues tenemos que estar constantemente unánime en un mismo espíritu, examinándonos, reteniéndolo todo lo bueno, desechando lo malo, porque hay patrones de conducta, inclusive hay patrones de herencia, hay patrones que ni siquiera son nuestros, sino que son hereditarios. Y esta parte es muy importante decirlo acá. Todo esto es erradicado y puede ser erradicado a mayor grado de fe, a mayor grado de emunat, que es la confianza que tenemos en el Señor, a mayor grado de ¿qué? De sintonía a la Escritura y a lo que está escrito. Porque ciertamente no hay ninguna herida y ciertamente no hay nada que el Señor no pueda hacer de nuevo. Él lo puede todo. La herida que usted tenga por allí la puede no solamente, como dicen los cirujanos, cicatrizar, sino también puede hacerla nueva y hacer que usted, pues, la verdad no tenga nada. ¿Quién es el mejor cirujano de todos? Nuestro Señor. Amén. ¿Quién lo formó? ¿Quién lo creó? ¿Quién lo diseñó? Nuestro Señor. Así que usted tenga confianza, tenga emuná. Sepa que el Señor quiere transformarle, quiere hacer algo nuevo y quiere que esa herida solamente haya pasado en su vida para enseñarle y para que usted vea lo grande y lo poderoso que es nuestro Señor, para que usted sea restituido y restaurado en esa herida. Y Él no es causante de esas heridas, sino que es el ser humano. Pero ¿qué hace Él? Él dice, bueno, yo voy a aprovechar esta herida, pero la voy a aprovechar para sacar de allí lo bueno. Porque yo voy a hacer que esta persona, lejos de querer hacer el mal o pagar mal por mal, entonces esta persona se acerque más a mí. Y ahí, es allí cuando dice el Señor, sabemos que este versículo trata por supuesto la salvación, pero si llevamos ese versículo que el pastor leyó al principio del programa a nuestra vida, en nuestras relaciones humanas, vamos a ver que también hay sanación y hay libertad, ¿verdad? Así es, y hay algo muy importante, y con esto vamos y regresamos, que usted sepa de que todas las cosas obran para bien. Amén. Y de eso queremos hablar al regreso, porque usted tiene que entender y tiene que saber, en el nombre del Señor, de que nada de lo que le ha pasado a usted en su vida ha sido por casualidad. Hay siempre un plan, hay siempre una acción, y toda base, así sea base de dolor, así sea una base que a nosotros no nos agrade, dice la palabra de Dios que el pensamiento de Dios es diferente al pensamiento del hombre. Así que de eso vamos a regresar dentro de pocos minutos aquí en su palabra, en su programa Palabra de Vida. Bendiciones. Regresamos en pocos minutos. Feliz tarde y bienvenidos nuevamente a nuestro programa Palabra de Vida. El tema de hoy es sanando al herido. En el bloque anterior hablábamos acerca de un versículo hermoso que leía Mashiach, el Mesías, nuestro Señor, en el templo, y pues él hablaba de Isaías, del profeta Isaías, cuando él decía, por supuesto, que había venido a libertar al cautivo, a dar vista a los ciegos, a sanar al oprimido. Y sabemos que este versículo trata, todo este conjunto de versículos tratan acerca de la salvación, pero hacíamos la referencia de que siempre que traemos una palabra del Señor a nuestra vida, ella puede tener efecto en las diferentes áreas que a nosotros pues nos ocupan en nuestro diario vivir. En el ejemplo de la familia, el trabajo, la pareja, este versículo tiene una carga importante de valor, porque quiere decir que también Él ha venido a sanar nuestras relaciones, las relaciones con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros amigos, en nuestro entorno, en la sociedad. Esa es la voluntad del Señor, que tengamos relaciones sanas, porque relaciones sanas traen bendición. Ahora, ¿qué pasa cuando hay alguien que está siendo herido por causa de otro que le está haciendo injusticia?
es evidente que hay ciertos síntomas que se presentan en ese herido, pero también mientras ese herido espera que el otro se dé cuenta y que se arrepienta y deje de hacerle daño y deje de maltratarle, pues es claro que la persona tiene la necesidad de pues tener que esperar, y es desesperante esa espera, ¿verdad? Porque cuando uno está siendo maltratado y alguien le está causando dolor y alguien está causando un daño que ya en la persona genera toda esta serie de síntomas que hablábamos en el primer bloque, entonces viene a la persona esa especie de falta de como de aliento, pastor, se pudiera decir, dice, oye, ¿quién me ayudará con esto? Y más si una persona está bajo la autoridad de otro, supongamos en el hogar. Sí, todo parte de la justicia y la injusticia. Sí, toda autoridad, sea familiar o sea exterior, por ejemplo, pues en caso, por ejemplo, de un municipio o una autoridad, de un policía o de alguien que tenga un puesto de autoridad. Todo que tenga puesto de autoridad tiene que ser de por sí lo más justo posible. Sea en la casa, sea en el trabajo, sea en la casa, a nivel... sea en la casa, sea donde Sí. sea jefe de una empresa. Porque usted, por ejemplo, no puede decirle a un empresario, si usted es empresario, usted puede decirle a la gente, usted va a trabajar sobre tiempo, ¿no? Lo que llaman horas extras, pero yo no les voy a pagar nada. Ajá. Eso ya es injusticia. Ya, eso es una gran injusticia, y Dios ve con desagradable y da su opinión que Él es justicia. Dice, yo no puedo aceptar esto. Si usted es un hijo de Dios, un protegido, pues un bendecido de Dios, y Dios le ha prosperado, caramba, usted se está equivocando fuertemente, al igual cuando usted no ayuda con sus riquezas o lo que produce como riqueza, usted no aporta en el reino, usted no invierte en el reino, no invierte en la sociedad. Cuando nosotros hablamos de invertir en el reino, la gente piensa, no, que se tiene que comprar un carro nuevo. Bueno, eso sí está bien, se tiene que comprar lo que necesite. Lógicamente se compra lo necesario, pero lo más importante es que Dios dice que multipliquemos el pan y que ese pan sea repartido. Y allí donde está el misterio, donde está lo bonito del Señor, que el Señor, siendo todo, el dueño de todas las cosas, vino humildemente, vino en la forma más humilde, nació en un pesebre, vino no a quitarnos, sino vino a darnos, y no vino a exigirnos nada, sino que simplemente entendiéramos el propósito porque Él había venido. Tal cual como está escrito en la palabra, cuando Él estaba siendo tribulado y estaban haciendo una injusticia total, tanto los fariseos, que conocían la palabra pero no la practicaban. Eso era un poder, eso eran autoridades, pero las autoridades, ¿qué hicieron con su justo Mesías? ¿Qué hicieron con el inocente, con el que estaba cumpliendo justicia? Cuando estabas hablando, pastora, de Isaías 61, cuando vemos ahora que cambia Mateo y dice, esta palabra se está cumpliendo delante de los ojos de ustedes. Entonces ahí vemos la bendición, ahí vemos cómo lo que se había profetizado y lo que se había dicho, en todas esas heridas y ese resentimiento que había, tanto en el mundo pagano como en el mundo religioso, se había distorsionado, y el Señor vino como justo rey, pero no vino en forma atacar a nadie, vino en forma la más humilde, como Él mismo lo predijo en su palabra: yo he venido a libertar a los cautivos. Y la forma de libertar a los cautivos no fue otra, no fue con violencia, no fue poniendo a alguien en la cárcel, no fue amarrando a nadie, fue dejándose entregar Él por su amor a nosotros, para que todos nosotros fuéramos de bendición. Y como estamos destituidos de la gloria de Dios, todos estamos destituidos, hasta yo estaba destituido de la gloria de Dios. Todos. Pero cuando yo Justo recibí, ni uno, dice la palabra. así es, cuando yo recibí a mi justo Mesías, cuando yo me entregué y decidí cambiar y decidí apartarme y hacer un nuevo comienzo, entonces mi justo Mesías me justificó, y mi justo Mesías me entregó y me bañó con su sangre, me roció con su sangre, y la sangre tiene un significado almático. Ya mi alma no era una alma pecadora, sino pasaba a ser una alma resguardada por la protección de la sangre del Mesías. Y así como estaban colocando clavos en las extremidades del Señor, y el Señor sentía esos dolores espantosos, ya en otro programa podremos hablar acerca de una experiencia que a mí me tocó pasar,
Y no es para nada, por supuesto, comparada a la del Señor, pero es como una pequeña migaja de lo que él pudo haber sentido. Y recuerdo, y bueno, lo voy a hacer ahora, porque viene el tema. Está autorizada, pastora. Y pues lo que me cayeron unos tubos arreglando las cosas para el servicio que pues hacemos para los hermanos allá. Y para todos, porque la palabra edifica primero a los que la dan y a los que la oyen también. Además, esto es un servicio también. Amén. No imaginemos que es el discipulado, que son la radio. Esto es un servicio también, que es el servicio sabatino. Amén. Y para la gloria del Padre. Amén. Bueno, pues tomé los tubos en mis manos de la mesa. Fue por mi imprudencia, pues, por supuesto, porque lo tomé de una forma inadecuada. Los tomo así y por querer llevar todo rápido, ¿verdad? En el afán, pues se me caen los tubos centrales de la mesa y me caen justamente en el pie, en la parte del empeine. Pues pasé toda la noche con unos escalofríos horribles y todo mi cuerpo dolía a causa de una herida en el pie. Entonces, imagínense lo que sintió el Mesías cuando le estaban poniendo estos clavos en sus extremidades. Espantoso. Yo sudaba frío del dolor, en toda la noche no pude dormir porque es impresionante, el golpe era solamente en el empeine, pero todo mi cuerpo se sintió por causa de ese dolor. Los nervios, temblaba, mi esposo oraba y no se me quitaba hasta que, bueno, después oramos y todo lo demás y el Señor hizo allí pues esa restauración. Bueno, eso es un entrenamiento, ¿no? Pero el Señor en ese momento, ¿qué decía? Sí. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí. Asimismo, cuando alguien nos causa una herida, en ese momento de espera, tenemos que decir, Padre, perdónalo porque no sabe lo que está haciendo, pero dale espíritu de arrepentimiento para que se dé cuenta de lo que está haciendo y pare ya el mal porque me duele, me hiere, me lastima. Y entonces es esa la voluntad del Señor. Así es. Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 21. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y el Señor cuesta, porque no es fácil. Habla en estos tiempos, porque en estos tiempos que hay tanta injusticia, quiere que en este tiempo sea aún más esta palabra precisa en nuestro corazón. Así es. Arriba dice, no paguéis a nadie mal por mal, sino procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, y aquí viene la extrema obediencia que nos cuesta, porque ahí involucramos orgullo, involucramos el ego, involucramos la ira, todo lo que es humano, almático. Ahí donde el Señor nos va a probar si somos o no somos espirituales. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros, sino dejad lugar a la ira. Y la ira no es tuya, ni es mía. La ira es del Señor. La ira santa. La ira santa. Así que bueno, ya se nos pasó el tiempo. Segundo bloque, qué rápido. Vamos entonces ahora por el tercer bloque. Regresamos en breves minutos. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones para todos. Bueno, comenzamos de nuevo este tercer bloque, sanando las heridas. Y queremos entonces hablar sobre el cambio en las acciones, que es muy importante. Vamos a ver una lámina, la lámina donde está Proverbios capítulo 3, versículo 8. Dice, teme a Dios y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Teme a Dios. O sea, normalmente las personas que cometen injusticia o que constantemente, inconscientemente, yo diría también, sí, hacen y producen heridas, son personas que no tienen temor de Dios o son personas que no conocen el temor de Dios. Y el Señor dice, apártate, haz el bien, no te justifiques
porque aquella persona que te está haciendo daño, tú tienes que pagarle con la misma moneda o pagarles de la misma forma. Mira, bendición vas a obtener cuando tú y cuando todos aprendamos a no responder de la misma forma como te provocan. Además, hay un dicho hebreo que cuando usted ve a dos personas discutiendo, peleándose, y hay una persona que tenga el control, un mediador, ¿verdad? Un mediador que llegue y diga, mira, no te metas en problemas, o sea, no te vayas a la violencia, mantente firme, apártate, retírate, vete en paz. Cuando este mediador logra esto y la otra persona tiene la inteligencia, el discernimiento y tiene la capacidad de soportar aguantarse, el ultraje, sí, la ira, y puede controlar esto, esta parte que es tan sensible como son los egos del ser humano, es controlado por la sabiduría de Dios. Esa tercera persona que está haciendo un apoyo está en el mejor momento para pedirle la bendición al otro. Usted dirá, pero ¿cómo es esto? Que una persona que esté pasando por una situación difícil, complicada, usted venga y luego se aproveche y le pida la bendición. ¿Sabe por qué? Porque demostró con una prueba fehaciente allí que estaba pasando, aconteciendo, de que el Señor tuvo el control y el dominio. Y ahí no solamente manejó el ego, la ira y las cosas, manejó las emociones, sino que también manejó el no pecar. Y cuando usted es probado, cuando usted es llevado al extremo de una prueba, cuando alguien lo lleva a un extremo de una prueba, ni siquiera es usted, sino que las circunstancias lo llevaron, usted demuestra con esta capacidad que usted tiene entonces el dominio, lo que llaman el dominio propio. Entonces la persona que está allí lo certifica y dice, esta persona tiene dominio propio, yo quiero su bendición. Claro, es como compartir eso que pasó en la otra persona. Es ese mismo dar, ¿cierto? Porque vamos a suponer que tenemos algo material, no sé, algún dulce. Y nosotros, bueno, probamos y degustamos ese dulce, pero también le damos a la otra persona para que pruebe de ello. Pues la manifestación del Espíritu, no vamos a decir que es igual que un dulce, es lo máximo que un ser humano puede sentir. La manifestación del Espíritu, aún en esos momentos de presión, aún en esos momentos en los que uno dice, no, pero esta persona me dio en lo más profundo, o sea, no me pudo herir más porque no pudo. Sí. En esos momentos, cuando uno se controla y aprende a no pagar mal por mal, Dios le recompensa. Bueno, este sábado que estuvimos en la iglesia predicando, me tocó predicar a mí. Esta semana que viene predicas tú, mi pastora. Estuvimos predicando sobre los sueños, y cualquiera que quiera ese video de la prédica, te lo puede mandar un mensajito al 0414-400-4393, está disponible, yo se lo envío en un formato para que usted lo vea rápidamente y no le descargue mucho los megas, y usted va a ver lo que son las promesas. Y una de las cosas de las promesas, el Señor habla sobre los sueños, y el Señor me permitió colocar allí en ese título, o cómo era la prédica, cómo están tus sueños. Porque hablando del ejemplo de José, por ejemplo, el que le sirvió a Egipto, fue gobernador de Egipto, él tuvo algún resentimiento, tuvo algún odio hacia sus hermanos, tuvo alguna herida como para mandarlos a asesinar. Podía, sí podía, ¿quién no podía? Pero como él era un hombre espiritual y no era un hombre carnal, como él había sido enseñado por el Espíritu, como él había sido enseñado a valorar los principios establecidos en la Torá, como él había aprendido a valorar lo que era la oración, como él había entendido lo que había pasado con su padre, con Jacob, que ya no era Jacob, sino era Israel, porque él ahora tendría descendencia, y esa descendencia formaría las 12 tribus de Israel, y no solamente dejaría un legado en cuanto a una posición de una tierra, sino a una posición espiritual. Él tenía que dar el ejemplo, y de hecho fue el comienzo de algo poderoso que trascendió tanto que está escrito en la palabra.
Y Dios lo llevó a lo alto, lo exaltó. Pero tuvo que pasar por unas pruebas terribles. Traición a la familia, en vez de traición a la patria, traición a la familia. Y si hubiese habido ahí un juicio, sus hermanos hubiesen quedado presos por lo mínimo 15 años. ¿Qué hizo él? Sí, toda su juventud prácticamente. ¿Qué hizo él? No guardó una herida, un apéndice de maldad en su corazón. Lloró. ¿Cómo lloró? Lloró porque él pensó, bueno, perdí un tiempo, pero al final se logró el sueño que había tenido. ¿Cuál era el sueño? Que esas espigas que eran sus hermanos, su familia, se doblase delante de él. Y cuando sus hermanos sintieron molestia, cuando él vio y sintió que la palabra había sido respaldada y que ese sueño había sido respaldado por el Altísimo, por Hashem, por Yahweh, entonces allí se derramó la gloria y el quebrantamiento de corazón, que es lo que estábamos leyendo en principio, se formó y se fundamentó en algo poderosísimo. Es importante que quien cometa injusticia lo demuestre también a través del cambio. Por eso teníamos esa lámina allí donde lo relacionábamos con el muro, que al principio teníamos una que relacionábamos el muro de una persona apartada por ese gran muro que a veces no se ve, sí, pero hay muchos muros que separan a familias y es a causa de la injusticia. Entonces el que esté haciendo injusticia pues tiene que tomar acciones y todo esto tiene que ver con cambio, ¿verdad? Cambios, y tiene que ver con el estandarte de valorar que hay algo superior. La herida nunca puede ser mayor que la bendición. La rabia, la ira nunca puede ser mayor que la bendición. Así que te invito entonces a que veas el cuarto bloque y ya pues prácticamente estamos cerrando, pero queremos decirte que Dios te bendice a pesar de cualquier herida que haya en tu vida. Regresamos. Amén. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Palabra de Vida y el tema de hoy, Sanando al Herido. En nuestra sección del último bloque siempre tratamos de hacer un resumen, pues, y en pocas palabras dar un mensaje concreto acerca de todas las palabras y pasajes por los cuales pues tuvimos la oportunidad de pasearnos durante toda esta hora. En realidad, pues, aquel que esté haciendo injusticia, es tiempo de parar, es tiempo de cambiar, es tiempo de que no solo sean sus promesas las que abunden, sus palabras las que abunden, sino que sus palabras vengan respaldadas con hechos. ¿Por qué? Porque no somos quienes para extender el dolor de otro. Entonces, en el cambio hay bendición y en el cambio se empieza a sanar la herida del otro. Y en el caso de aquel que es herido, pues recuerde y jamás olvide, tenga su confianza puesta en Dios, de que en lo secreto, allí donde nadie lo ve, allí en ese rincón donde usted se va corriendo a llorar cada vez que le hacen una injusticia, allí está Dios viendo cada lágrima suya, cada súplica suya, cada clamor suyo. Y Él hará justicia porque Él es un Dios justo. Quizás tenga que esperar, tenga que pasar por ese proceso que se suma al dolor de ver el no cambio del otro. Pero independientemente del no cambio del otro, Dios le va a bendecir a usted. Dios va a hacer que usted se acople a lo que es su voluntad, para que independientemente del maltrato del otro, usted pueda sentir paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y Dios, su guía, su Espíritu Santo, le dará la salida al problema. Importantísimo, reposar en el Señor, ponerse en sus manos y declarar para esa persona que le hace mal a usted espíritu de arrepentimiento y abundante temor de Dios, porque no solamente no le dañará más a usted, sino que no lo hará con más nadie. Y al usted desear bien al que le hace el mal, pues Dios le bendecirá, de cierto le bendecirá. Y si tenemos testimonio de eso, ¿verdad, pastor? Bastante, y como dice el Señor dice en su palabra que aquellos que se humillan serán exaltados. Cuando usted sabe que usted no ha cometido el error, que lo cometieron otros, quienes lo
ultrajaron, lo violentaron, así como José fueron otros. El Señor tuvo su momento, tuvo su tiempo para no solamente tomar la acción de honrar a su hijo, porque nunca lo dejó, pero era necesario padecer, como dice la palabra. A veces es necesario padecer, a veces es necesario pasar por esa cárcel. Cuando yo estoy hablando de cárcel, no es que tiene que estar metido en San Antonio. Cuando yo hablo de la cárcel es a veces estar oprimido, estar en ese asedio, pero luego de allí salen grandes formaciones de carácter, de mente y de espíritu, y el alma se fortalece en la roca fuerte que es el Mesías, que es el Señor Yahshua HaMashiach. Quiero, antes de despedirnos, hacer un comentario. Quiero decirles que el Señor premia a los valientes. Más valiente es aquel que perdona. Amén. Más valiente es aquel que deja pasar por largo la ofensa. Más valiente es aquel que ha hecho de ese dolor, de esa tristeza, ha tomado formación y ha prevalecido en el tiempo y ha ido escalando poco a poco, creyendo que su Señor en algún momento lo seguirá de gloria en gloria y de bendición en bendición. Amén. Peso de gloria hay sobre la cabeza de quien así hace. Sí, y hay ascuas, ¿no? Dice ahí alrededor cúmulo de bendiciones. Ascua de fuego. Pero sobre el que hace injusticia. Sí, así no. Que... Y también hay la salvación, que es lo más importante. La salvación es al final el tesoro más importante de cualquier cosa que podamos hablar y que podamos decir. Cualquier experiencia que usted haya tenido, buena o mala o positiva, lo más importante es que usted sea salvo, su casa, su familia, su enemigo sea salvo. El Señor no murió por los justos, murió por los injustos. Nosotros éramos injustos, pero ahora que tenemos al Señor, practicamos justicia, debemos orar, acercar a los que andan en injusticia para que sean a través del Mesías justificados y llenados de su amor. Vamos a orar antes de despedirnos. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos a todos los que nos han escuchado, los que nos están viendo, porque aún estamos en el programa en vivo para todos ustedes y declaramos que ustedes son una sanación y una bendición, y que ustedes a través de la palabra de Dios son transformados, llevados a un nuevo nivel, y que cerramos, clausuramos, decimos a toda herida, sal herida de esta persona, y comienza tú como persona, como individuo, a tomar la decisión de perdonar. Así que nos despedimos, les deseamos grandes bendiciones, la paz de Dios esté sobre ustedes, shalom, y que pronto nos vemos el lunes con el favor del Padre, aquí en su programa Palabra de Vida. Quedará fruto. Quedará fruto. Seguro bendiciones. que sí. Claro que sí. Cuídense Shalom. mucho. Bendiciones. Shalom. Bendiciones. ¿De qué sirve que me gane el mundo entero si no tengo lo que quiero? Si me falta tu amor, si me falta tu amor. Sabes que no soy perfecto, conoces mis sentimientos y cada paso que doy. Y estoy aquí, quédate a mi lado desde hoy para siempre. Mi vida en tus brazos está muy bien. Toma de mi mano y nunca me sueltes. Que me falte todo, pero no me faltes tú. Que me falte todo, pero no me faltes tú. Quiero recorrer este mundo. Quiero que tú seas mi rumbo. Porque de mí todo sabes, todo lo ves. Mis sueños, mi alma, mi timidez. Mi mundo endereza si está al revés. Ahora dicen que ya no hablan, que
de la mano ya no caminamos. En fin, todos dicen que no te amo y no saben que se equivocan, que mienten y eso es lo que más me choca. Que todos hablan pero nadie se pone en tus botas. Pero no los culpo porque al final de qué vale si todos creen en lo que leen en las redes sociales. Si supieran lo mucho que me gusta hablar contigo, que de un tiempo para acá te volviste mi único amigo. Tú me conoces más de lo que me conozco. Lo que hiciste tú por mí no tiene costo. Gracias por el talento que me diste. Si ahora quiero llegar más lejos es para gritarle al mundo que tú existes. Sabes que no soy perfecto, conoces mis sentimientos y cada paso que doy. Quédate a mi lado. Mi vida en tus brazos está muy bien. Toma de mi mano, no me sueltes. Que me falte todo, pero no me faltes tú. Quédate a mi lado, desde hoy para siempre. Mi vida en tus brazos está muy bien.